tema que voy a exponer es hiperglicemia o manejo de hiperglicemia en el periodo operatorio. Cualquiera, inclusive yo cuando me encargaron este tema, puede buscar en PubMed, en internet, este tema. Yo no voy a profundizar mucho en esto, pero si ven en la búsqueda hay revistas de anestesiología, endocrinología, misma cirugía también. Revisar en esta búsqueda simple con 3 palabras clave, más de 2000 artículos. Una simple búsqueda en Google también pueden buscar ahí en StatPearls, en Cochrane. Inclusive me salió una revisión de un médico endocrinólogo, Max Acosta. ¿Por qué lo pongo? Porque él fue mi R1 cuando yo era residente de tercer año del Hospital Loaiza, ¿no? Un muy buen médico. Lo pueden leer también, es muy profundo. Yo no voy a ser tan profundo en esta revisión. ¿Por qué? Porque quiero que capten ustedes algunos mensajes claves en su manejo de pacientes con diabetes. Obviamente voy a comenzar con un caso. Este caso es del Hospital Loaiza. Todos, absolutamente todos, desde que somos alumnos, externos, internos, residentes, tenemos un paciente a cargo que tiene diabetes, ahora con mucha más frecuencia. Este paciente no estuvo a mi cargo, pero estuvo en el pabellón donde trabajo. Ahí ven la fecha, hospitalizada, ingresó a emergencia el 11 de octubre. Y la historia es la misma, ¿no? Varían los tiempos, etcétera, ¿no? Ese es el pie con el que llegó. A los 2 días le tomó el equipo de piso. La radiografía, ya había obviamente osteomelitis. Le hicieron un angiotem también y se ve, ¿no? Claramente, para 53 años, 4 años más que yo, nada más, no hay permeabilidad, ¿no? En la actividad posterior y en pie nada, nada de circulación. Los que me habrán escuchado alguna vez saben que hago preguntas, obviamente en este escenario no puedo hacerlas, así que aproveché hacerlas a médicos egresados de la universidad donde trabajo. Pueden ustedes también en su cabeza responderse ustedes mismos la pregunta. ¿Cómo manejan ustedes la hiperglicemia en pacientes diabéticos hospitalizados? Obviamente los pacientes quirúrgicos están hospitalizados. Pueden interconsultar endocrino, pueden usar insulina a escala móvil, insulina basal-bolo, etc. ¿Cómo respondieron estos estudiantes? Perdón, no estudiantes, son médicos ya egresados. 28 años en promedio, 50 respondieron el formulario que les envié. Más del 25% usaban escala móvil, en mayor o menor medida. Y bueno, la mayoría sí, después van a ver por qué no manejan pacientes en hospitalización. ¿Cómo manejaron a la paciente en emergencia? Como ven, ahí muy aparte de los antibióticos, escala móvil. O le ponen escala de corrección, que al final es lo mismo si no usan insulina basal. También les hice otra pregunta: ¿qué examen de laboratorio solicitan ustedes en pacientes con diabetes? En este caso, solo respondieron 34. Egresados 2022-2024, la mayoría estaba trabajando en clínica o en consultorio privado, otro porcentaje, la tercera parte en salud, si les gusta, o en centro de salud, pero un 13% ya estaba trabajando en el hospital, sea como médico general o sea como residente ya. Entonces les puse 7 escenarios: diabético estable, infectado, prediabético, y lo que nos atañe a esta mañana en preoperatorio o postoperado. Hay varias respuestas, lo que quiero que enfaticen es acá. En mayor o menor medida, en todos los escenarios, solo le piden hemoglobina glicosilada menos de 30 personas, o sea, no el 100%, a pacientes estables o que están en preoperatorio. Y miren, postoperado ya no le piden. Yo asumo que es porque asumen que le habían pedido ya glicosilada antes, pero no, esto no está bien. Pongo acá albúmina glicada y glucosamina. Personalmente yo nunca le he pedido porque no hay ni siquiera hay hemoglobina glicosilada. La tienen que pagar por particular. Pero algunos parece que en las clínicas sí lo usan. Ahora sí, vamos un poco más a la teoría. Yo me voy a basar en la guía de la Asociación Americana de Diabetes, la mayor parte de cosas que voy a mencionar. Obviamente el paciente quirúrgico está hospitalizado y uno debe comenzar a ver qué tipo de diabetes hay. La mayoría piensa que solo hay uno o dos, la mayoría que vemos son dos, pero hay pacientes que pueden hacer hiperglicemia de estrés. Y ojo, cada vez se usa más de manera inadecuada corticoides, sobre todo dexametasona, y los pacientes pueden usarlos por larga data, ¿no? Y también puede desarrollar diabetes. Pero lo que quiero enfatizar acá es eso. Todos, repito, todos los pacientes que tienen diabetes y están a cargo de ustedes tienen que verle hemoglobina glicosilada. O sea, no debe caber en la cabeza que no tengan hemoglobina glicosilada. Obviamente, si no en el hospital, sí, habría que invertir un poco de dinero. No es justo para los pacientes con CIS, pero necesitamos eso, ¿no? Porque no es igual tener 7, 8, 10, 12.
es distinto. Estos son los exámenes que le pidieron a la paciente: leucocitos, obviamente leucocitosis, aunque no hay división izquierda; creatinina, normal, como se calcula para la edad, es una tasa de filtración más de 100. Miren, una hemoglobina glicada más de 14. PSG aumentado, todavía no hay microalbuminuria significativa, PCR aumentado y con cultivos negativos. Entonces, ¿qué significa la hemoglobina glicosilada? Es muchas cosas, pero nos puede indicar la glucosa promedio. También les hice la pregunta a los médicos egresados y las alternativas. La mayoría sí respondió correctamente, 355. Ojo, miren ese valor. Obviamente es un rango, puede ir de 300 hasta 400. O sea, su glucosa en el día, el paciente que tiene hemoglobina glicositada en 14%. ¿Cuánto tenía el paciente? 14.3, ¿no? En la guía de la ADA solo llega hasta 12, 300. Pero hay calculadoras. Esta paciente, la glucosa promedio era 300, más de 360. O sea, en algún momento la paciente ha tenido en su casa más de 400. ¿Cómo se mide el estado glicémico? A la cabeza, vuelvo a repetir, segunda vez, tercera vez, hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque nos da la glucosa en los últimos 2 o 3 meses, el promedio. También lo que hacen sí todos los días, a menos en el OAISA, hemoglucotest diarios, bueno, si es que hay tira reactiva también. Y lo que nos puede dar también en algunos lugares que pueden tener esto, el monitoreo continuo de glucosa, y los que pueden también tener fructosamina o albúmina glicosilada, que nos da un poco más temprano, ¿no? La idea de la glucosa 2 a 4 semanas previas. ¿Y cómo fue la glicemia de la paciente? Llegó con más de 500 de glucosa, pero para suerte de ella y de los, no estaba en crisis hiperglicémica, igual la manejaron con cloruro, pero la manejaron con insulina a escala móvil. Supongo que en emergencia a todos tienen NPO, la glucosa llegó a bajar solo con 14 unidades a 148 en la noche. Al día siguiente continuaron con la escala móvil, y este es un problema, ¿no? De usar solo escala móvil, que si ustedes no le toman la glucosa, pues ustedes no le van a poner insulina, ¿no? Y por eso es que en la noche tiene glucosa más de 300. Esto no ocurriría si usan ustedes insulina basal, que es lo que dice la Guía Americana de Diabetes. Para la mayoría de personas, lo voy a leer textualmente, se desaconseja el uso de insulina correctiva o de corrección, antes llamada escala móvil. Se llama escala móvil si no usan con insulina basal. Si ustedes usan insulina basal, ya la pueden llamar escala de corrección. Pero tienen que usar insulina basal. Ya los cálculos los pueden sacar ustedes, de acuerdo al peso. Obviamente los eventos estresantes, incluyendo no solo cirugía, sino también cualquier enfermedad, infecciones, que es lo que más manejamos en el hospital, pero traumatismos también, pueden aumentar la glucosa, pero también, ojo, la hipoglicemia. Y la hipoglicemia grave también, así como la hiperglicemia, es un marcador de riesgo de muerte. Recalco la palabra muerte por cualquier cosa, porque van a ver después qué porcentaje de muerte puede ocurrir en estos pacientes por hipoglicemia. Y obviamente, si alguien tiene hipoglicemia, tengo que corregir la indicación de insulina. La hipoglicemia y diabetes son 3 tipos, que no es como el manejo de hipoglicemia en pacientes que no son diabéticos. Hay nivel 1, menos de 70, hay nivel 2, menos de 54, y hay nivel 3, que no interesa el valor de la glucosa, pero hay un estado mental o físico alterado. Esto es, no voy a leer todo, solo enfaticen hacia abajo, el riesgo de muerte por todas las causas, hasta corregido por edad, por sexo, de 2 hasta 4 veces más. Y también mortalidad cardiovascular. Ojo, la hipoglicemia ya, la mayoría nos enseña, aprendemos en la facultad, hay síntomas. Pero ojo, pueden no haberlos, sobre todo en diabéticos, temblores, irritabilidad, confusión, taquicardia, sudoración, simplemente hambre. Puede reconocerse o no, y sí, si no se reconoce puede llegar a la pérdida de conciencia, convulsiones. Recuerdo que una vez me pasaron cuando trabajaba en la emergencia de Loaiza, perdón, de Cayetano, una paciente en estatus epiléptico con infusión de fenitoína, ya le paminizaron, volvió a convulsionar, nadie le había tomado una glucosa, 30. Y puede morirse también. Obviamente hay más riesgo de hipoglicemia en pacientes que están usando insulina, sobre todo infusiones continuas, múltiples inyecciones de insulina, sulfonilurias, que lamentablemente todavía se sigue usando, no debería usarse ya. Inclusive la usan en pacientes con insuficiencia renal. Factores de riesgo, varios, pueden leerlo en esta página de este cuadrito. Voy a poner todos acá, principalmente los que ya tienen hipoglicemia. Obviamente, antes los 3 o 6 meses, quienes están en terapia intensiva con insulina. Este tema es importante, ¿no? Los pacientes con diabetes no reconocen ellos mismos los síntomas de hipoglicemia.
Después de hipoglicemia, pero están hablando con ustedes. Enfermedad renal terminal, obviamente porque la insulina permanece más en la sangre, y deterioro cognitivo, demencia, ¿por qué? Porque después de seguir poniendo insulina, pero no ingieren adecuadamente la vía oral. Hay otros factores de riesgo culturales y sociales que lo pueden buscar también. ¿Cómo se maneja un paciente con diabetes en hospitalización? Volvemos a nuestra paciente. Los primeros días ella con fiebre, a pesar que estaba con antibióticos. Evaluada por endocrinología. Voy a leer todo, obviamente, los diagnósticos. Lo que quiero recalcar es que endocrinología, obviamente, recomienda la insulina basal. Acá le calculan 12,5, pero ustedes pueden manejarlo de acuerdo a su paciente. Y acá sí se llama escala de conexión. ¿Para qué? Para llegar a metas. Esta es otra clave. Las metas en pacientes diabéticos en hospital, obviamente también pacientes quirúrgicos, es de acuerdo a si es críticos o no críticos. Número mágico 180, si es crítico entre 140 y 180, y si es no crítico hasta 100. Se vuelve a recalcar en otro capítulo de la guía de la ADA, nunca escala móvil, manejo individualizado. ¿Cómo se puede llegar a alcanzar los objetivos de glucosas? Dependiendo si el paciente usa la insulina en su casa, si tiene resistencia a la insulina o no, si la hemoglobina glucosilada previa. La ingesta oral es importante, a veces no se toma en cuenta de cuánto tiempo tiene diabetes. Críticos, no voy a tocar acá, se recomienda infusión endovenosa, y no críticos, dependiendo si tiene ingesta oral adecuada o no, insulina basal sola o insulina basal bolo, dependiendo de cada paciente, sobre todo cuando hay unos pacientes que tienen, sobre todo el descontrol post-almuerzo, ¿no? O post-prandial. ¿Cómo fue la paciente en los siguientes días? Ya le hicieron la insulina basal, como ven acá, 10,5, todavía requirió la escala de corrección, y en total recibió 27 unidades este día. Al día siguiente solo recibió la basal de la mañana, no se tomó en el almuerzo, en la noche hubo 77, por eso no le pusieron la dosis de la noche. Ese día recibió solo 10. Ahora sí, el tema, manejo perioperatorio, no es tan complejo. Yo se lo voy a hacer menos complejo todavía. Pacientes diabéticos, cada vez este porcentaje va a aumentar, no solamente hospitalizados, sino pacientes quirúrgicos. El estrés, esto es obvio, a veces, no tan obvio, pero debería ser un conocimiento que ya deben tener todos. Va a aumentar por muchas cosas los valores de glucosa, y eso aumenta también mortalidad de infección y la duración de la hospitalización. Tener mucho cuidado en pacientes, sobre todo que tienen alto riesgo de padecer cardiopatía isquémica, de hecho que los diabéticos son coronarios, la mayoría. Pacientes que tienen neuropatía autonómica también y falla renal. Seguimos, perdón, con la paciente. Acá ya no usó ningún tipo de insulina y su glucosa fue menos de 200, un poquito acá más de 180. Le pusieron Destrosal 5, pero no recibe insulina. Acá no se tomó, supongo que porque le pusieron Destrosal 5%, no recuerdo cuánto de goteo. Ya la glucosa subió a 200 y le pusieron de nuevo la insulina basal. Por el lado de la infección seguía mal. Acá seguía con fiebre, acá se le cambió antibióticos, mejoró inicialmente, pero después volvió a hacer fiebre hacia el día 20. Así que se decide programar la amputación. Aunque ya previamente le amputaron, como entre comillas, porque eso no es las operaciones, los 3 primeros dedos. Le dieron pase para amputación infracondílica. Los siguientes días, miren, ya hizo una hipoglicemia de nivel 1, menos de 70, con insulina basal en 12. Acá ya le bajaron a 10, recibió 10,5, la glucosa en objetivo. Evaluado preoperatoriamente, no voy a leer todo, simplemente recálculo, inclusive ya tiene su propio formato, ¿no? Los endocrinólogos de Loaiza. Recalco el valor de nuevo, ¿no? 180 como máximo o como meta de objetivo de glucosa. El día 24 ya le realizan la amputación infracondylia. 2 diapositivas solamente para las recomendaciones ya de la guía de la ADA, enfocado solo al tema perioperatorio. La hemoglobina glicosilada, idealmente, ojo, idealmente menos de 8%, porque esto equivale más o menos a 180 de glucosa en promedio. No hay mucha ciencia ahí. Entonces, las metas de nuevo, 100 a 180, sobre todo antes y sobre todo después, 4 horas después de la cirugía. Suspender todos los antibióticos orales, incluyendo también los agonistas, perdón, del receptor de GLP-1, inclusive dependiendo si la dosis es una vez a la semana, 7 días antes. Se recomienda la reducción de dosis de insulina basal a la mitad o al 75%, control de glucosa cada 2 a 4 horas, sobre todo si el paciente está en NPO.
Y en cirugía general no cardíaca, la insulina basal bolo tiene mejores resultados versus escalamovir. Esto es la evolución completa de la paciente en temperatura, en antibióticos y acá hasta la amputación infracondylia el día 24, 13 días después de estar hospitalizada. Y estas son las glucosas en la segunda semana de hospitalización. Como vieron acá que nos quedamos, la paciente no volvió a requerir insulina. No es que hubiera estado en EPO todos estos días, ¿no? Porque la paciente estaba programada acá el día 24. La glucosa fue menos de 100. Acá ya hizo una hipoglicemia nivel 2. Algunos dirán, ¿no? Porque está en EPO por la cirugía. No, los pacientes en el OIC, y supongo que en la mayoría de hospitales, inclusive son sometidos a ayuno intermitente, ¿no? La última comida les dan a las 5 de la tarde y desayuno es a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, nadie hace policía por no comer. Si el paciente tiene sus hormonas contrarreguladoras normales. Entonces les traigo este bonus track. Les hago una pregunta ya abierta. ¿Por qué la paciente con hemoglobina glicosilada en 14%, con un promedio de glucosas en hasta 500 que podía llegar, no requirió insulina basal después? ¿Por qué ni siquiera insulina escalamóvil o de corrección? ¿Por qué hizo hiperglicemia si no recibió ni siquiera antidiabéticos orales? Estas son las glucosas postoperatorias, también menos de 100, no recibió nada de insulina. Algunos se pueden imaginar varios diagnósticos diferenciales. El principal es este. Si bien en la emergencia no le sacaron ese antecedente, la paciente tenía diagnóstico previo desde el año 2000 de artritis reumatoide y que no está bien, no había sido tratada con methotrexate, sino con prednisona en mayor o menor dosis hasta el día del ingreso al hospital. Pero durante toda la hospitalización, infectada, sometida a cirugías, en NPO, etcétera, nadie le indicó el corticoide basal. Inclusive, ¿no? La paciente no es diabética 2 probablemente, o si quizás sí lo sea, sino también es diabética por uso de esteroides a largo plazo. Entonces, esto fue una discusión en la tarde, me acuerdo claramente de ese día con la R3. Al final, no es que me haga caso, sino me entendió qué es lo que podía tener la paciente. Porque yo le pregunté, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Alta mañana. Tenía náuseas por ahí, pero le asumieron que era por el diabético, que ya no lo tenía, ¿no? Porque todavía está mutada. Entonces le dije que le envía cortisol en ese PM, que eran 3 de la tarde, se tomaron a las 4, y al día siguiente. Y como ven ahí, la paciente tiene o tenía el diagnóstico de insuficiencia renal terciaria por suspensión de corticoides, ¿no? Y peor todavía, por haber estado operada, infectada, etc. Y ojo, recalco acá, sin hiponatremia y sin hipotensión, solo con algunos síntomas inespecíficos, tipo náuseas. No vomitaba. Para terminar, ¿qué mensaje quiero que se lleven a casa? Acá están las respuestas a las 5 preguntas que me han pedido por el examen, así que por eso. Manejo de diabetes en el hospital, incluyendo pacientes quirúrgicos, es un manejo individualizado. Exámenes auxiliares mínimos, no solo es la glucosa basal o diáloga, 8 horas, es hemoglobina glicosilada. Objetivos de glucosa 100 a 180, pacientes no críticos, por favor no usar escalamóvil sola, use insulina basal, de acuerdo a peso, eso yo no lo voy a inventar, usted lo puede revisar. Hipoglicemia, 3 tipos, no solo el valor de glucotés, sino evalúan el estado mental. A veces lo encuentra durmiendo y el paciente dice, no, está tranquilo. Y al final está en coma por hipoglicemia, nadie se da cuenta. No, despierta a las 11, 12 para almorzar. Porque aumenta la mortalidad, 2 a 4 veces. Y cardiovascular también, infarto, casi 90%, stroke, más de 100%, falla cardíaca, más de 100%. El manejo de diabetes perioperatorio, objetivos similares. Hemoglobina glicosilada menos de 8, idealmente. Glicemia 100 a 180, reducir la dosis de insulina, suspender antibióticos orales, ojo, recalco, le instauren la dieta, no es en NPO, su paciente es una semana. Y al final es una frase de Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué quiero decir con eso? No demoren la cirugía para llegar o bajar, ¿no? El hemoglucotés, porque en la guía el doctor Guillén ha dicho que tiene que estar en 8%. No, 2 semanas para que baje la glucosa. No, no tiene sentido. O que la glucosa tiene 181. No, tengo que bajar a 179 y el paciente no se obviamente tampoco lo van a dejar con 500.
Y el bonus que les traigo a propósito de este caso es que sospechen en sus pacientes quirúrgicos que por ahí su presión está baja, por ahí tienen hiponatremia, y sobre todo si hacen hipoglicemia, si no tienen insuficiencia suprarrenal previa, o si están usando corticoides, a veces usted no le dice, ¿no? Hay pacientes que usan dexametasona por lumbalgia mecánica, y eso no está bien, y sin embargo, y acumulando los meses, ya son bastante tiempo usando corticoides, ese eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal ya está alterado. Quienes quieran contactarme, estos son mis redes, no salgo bailando ahí, solo salgo mis presentaciones, TikTok, YouTube, Instagram, y bienvenidas preguntas, espero poderlas resolver o ayudarlos si no en lo que tengan dudas. Gracias a todos. En este caso de una paciente que tenía hiperglicemia, pero la causa fundamental fue insuficiencia suprarrenal. Y mal manejamos nosotros obviamente tenía una infección, obviamente usaba cortisona, obviamente tenía hiperglicemia. En la historia clínica pudo haber encontrado, ¿verdad? El problema del país es no contamos con lo más mínimo. Apenas tenemos en el país insulina regular, insulina NPH, probablemente glargina. Más allá de eso no. Por los inicios del 2000 o un poco antes, empezamos los estudios de ahorita GLP pensando que esto iba a ser una solución para el país. Probablemente no más de 50 o 60 médicos en el país usan este tipo de medicamentos. Yo pude intervenir en algunos estudios de ellos. La casa matriz lo sacó del país. Así que seguimos utilizando insulina regular, insulina NPH. Y eso es lo que tenemos que enseñar en el país. Cómo usar mejor la insulina regular, cómo usar la insulina NPH. No queremos más. Alguna pregunta que su profesor viene ahí, yo le he respondido todas. Porque es lo que hacemos. No tenemos más. Es la realidad del país. No tenemos guías nacionales que realmente representen lo que el país hace en nivel. En el norte del país tenemos una incidencia muy alta de diabetes. Y en el norte hay una frecuencia grande de diabetes, pero lamentablemente las complicaciones son muy altas. El grupo de pieza debe tener muchas frecuencias. Yo recuerdo el caso de un paciente, un sacerdote de origen norteamericano, que había estado manejando en el Hospital Nacional de la ciudad, y me fue a visitar a conmigo porque no quería que le amputaran el pie. Y esa era la recomendación que le habían dado tanto los endocrinólogos como los traumatólogos. Yo le dije, ¿sabes qué cosa? Toma tu avión y ve a tu país. Él sigue caminando ahora, porque en su país pudieron solucionar el problema de la fibrosis. Pudieron hacer uso de la reconstrucción, algo que nosotros aún en este país no podemos hacer. Esa es una realidad que nos gustaría que a futuro, cuando pudiéramos presentar casos de hiperglicemia, hipoglicemia, insuficientes suprarrenales, trabajamos con guías nacionales en función de lo que nosotros hacemos, de lo que podemos hacer y de lo que queremos